Buenas tardes y bienvenidos a Diálogos en Crisis. Hoy viajamos en el tiempo para rescatar una de las conversaciones más profundas de la historia, la que sostuvo Boecio, el último romano y primero de los escolásticos. Con la dama filosofía, mientras guardaba su ejecución en el siglo VI, su diálogo, La consolación de la filosofía, plantea una de las preguntas que aún nos persigue. ¿Somos libres si un ser superior ya conoce nuestro destino? Junto a ello, un escéptico moderno pondrá a prueba estas ideas desde la ciencia y la filosofía actual. Comencemos. Boecio. Usted escribió La consolación de la filosofía desde la prisión, enfrentándose a una muerte injusta. ¿Cómo reconcilia su fe en un Dios que todo lo sabe con una experiencia a ser condenado por actos que, si ya él los conocía, parecían inevitables? ¿Libertad? ¿Qué libertad puede haber si cada uno de mis pasos ya estaba escrito en la mente divina desde antes de mi nacimiento? Si Dios ya sabía que yo sería acusado, condenado y ejecutado, entonces mi vida no es más que una ilusión de elección. Soy solo un prisionero, y no solo de esta celda, sino de un destino inexorable. Boecio. Tu angustia nace de confundir presencia con determinismo. Que Dios conozca tus actos no significa que Él los determine. Su conocimiento es eterno. Para Él, todo es presente eterno. Él ve lo que tú eliges libremente, pero nunca fuerza tu voluntad. La presencia no anula la libertad, la complementa. Señora Filosofía, con todo respeto, su explicación me parece una distinción sin diferencia. Hoy, la neurociencia muestra que nuestras decisiones son el resultado de procesos cerebrales deterministas. Incluso, al azar cuántico no otorga lo que usted llama libre albedrío. ¿No será su argumento un elegante ejercicio de autoengaño? La ciencia describe el cómo, pero no agota el porqué de la voluntad racional. Yo distingo, como explico en La consolación, entre necesidad absoluta, como el que el sol salga, y necesidad condicional, como el que si caminas es necesario que camines. Dios conoce ambas, pero no las confunde. Tu libertad no se ve anulada porque alguien la conozca de antemano. Pero si Dios ya sabe si seré condenado o no, entonces mi esfuerzo por ser bueno parece inútil. Al fin y al cabo, ¿por qué luchar por la virtud si el final ya está escrito? Además, ¿cómo puede ser libre mi voluntad si está sujeta a tantas pasiones, a tantas confusiones? Usted misma dice que hay quienes viven como bestias, esclavos de sus cuerpos. Tu lucha es la prueba de tu libertad. Dios conoce tus esfuerzos, tus caídas y tus surgimientos. ¿Y por qué eres libre? Serás juzgado con justicia. La presencia divina no quita la responsabilidad, la presupone. En cuanto a los grados de libertad, es cierto, no todos la ejercen igual. Quien se eleva a lo divino es más libre que quien se hunde en lo sensual, pero la capacidad de elegir el bien está en todos. Ahí está otro problema. ¿Cómo puede un Dios bueno y omnisciente permitir que tantos elijan el mal y causen sufrimiento? ¿No es más honesto aceptar que el universo es ciego y que el mal es solo una consecuencia natural de procesos aleatorios? El mal no es una sustancia, sino una ausencia del bien. La libertad humana incluye la capacidad de alejarse del bien. Dios permite ese riesgo por amor a nuestra autonomía. Su justicia trasciende nuestra comprensión temporal. Él ve el cuadro completo, no solo como un fragmento. Dama filosofía, en el texto usted introduce una idea clave. Dios conoce en un presente eterno. ¿Podría explicar cómo eso resuelve la aparente paradoja, por favor? Claro. Imagina que estás en lo alto de una montaña y ven caminar por un sendero a un hombre. Ustedes ven que camina, pero su mirada no lo obliga a caminar. Así es Dios. Desde la eternidad, Él ve todos los tiempos como un único presente. Su conocimiento no fuerza sus actos, los contempla. Aún me inquieta, si Dios ya conoce mis cambios de opinión, ¿no significa que mi libertad es solo una ilusión dentro de un plan ya fijado? Y Dios conoce tus cambios
Porque Él conoce tu naturaleza mutable. Su conocimiento no cambia porque las cosas también cambian. Él ya conoció esos cambios desde la eternidad. Tu libertad es real y Él ve desde una perspectiva que trasciende el... Pero eso sugiere que el tiempo es ilusorio. Y la física moderna nos dice que el tiempo es muy real. Además, si Dios lo sabe todo desde siempre, ¿no estamos ante un determinismo teológico disfrazado? El tiempo no es un ilusorio para nosotros, que somos seres temporales, pero la eternidad de Dios no es un tiempo infinito, sino una posesión total y simultánea de la vida. Su conocimiento no determina, su conocimiento ilumina. Sigamos profundizando, Boecio. En sus prosas habla de grados de libertad y de cómo la razón permite distinguir entre el bien y el mal. Esto se hace pensar en el derecho. ¿Cómo se relaciona su reflexión con la noción de impuntualidad y responsabilidad legal? Bueno, en la segunda prosa explico que el libre albedrío existe en las criaturas dotadas de razón, pues quienes pueden servirse de la razón pueden distinguir lo bueno de lo malo y por lo tanto es capaz de juzgar y actuar según su conciencia. Esto es la base de la impuntualidad en el derecho, que solo se puede juzgar a quienes tienen capacidad de entender el carácter ilícito de sus actos. La ley, como la razón boeciana, presume que un ser racional elige y por lo tanto debe responder por sus elecciones. En la cuarta prosa, la filosofía distingue entre necesidad absoluta y condicional. Por ejemplo, si camina, es necesario que camine. ¿A qué voy con esto? En derecho, esto se refleja en la diferencia entre hechos naturales, como lo puede ser la necesidad absoluta, y actos humanos, como es la necesidad condicional. Un juez no juzga la lluvia, sin embargo, juzga a quien elige robar. La acción humana es contingente, más no necesaria, y por eso puede ser objeto de juicio legal. Pero, ¿y si la neurociencia demuestra que ciertos comportamientos delictivos son resultado de condiciones cerebrales determinadas? ¿No debería el derecho moderno considerar el determinismo biológico como eximente? Ya, en la segunda prosa aclaro que el libre albedrío no es igual en todos. Quienes actúan bajo el dominio de las pasiones, como aquellos que viven más bestialmente que humanamente, tienen menor libertad. El derecho ya reconoce a figuras como la emoción violenta o la incapacidad mental, que atenúan la responsabilidad. Boecio no ignora que la libertad puede estar condicionada, pero sostiene que en condiciones normales la razón permite elegir. La ley presume esta capacidad mientras no se pruebe lo contrario. Es fascinante. Podríamos decir que Boecio anticipa el principio de la culpabilidad moderno. No hay pena sin una culpa. La culpabilidad presume la libertad. Salgamos por otro momento de nuestros roles. Como especialistas en distintas áreas, ¿cómo ven este debate entre presencia y libre albedrío en sus disciplinas? Bueno, en ética y en derecho, este debate es central si no hay libertad. No hay responsabilidad moral ni legal. La distinción boeciana entre necesidad condicional y absoluta ayuda a entender por qué juzgamos actos humanos de manera distinta a eventos naturales, sin libertad. El derecho penal carecería de un fundamento. En literatura y psicología es muy fácil. La lucha entre el destino y libertad es un tema recurrente. La narrativa de la consolación sigue vigente. En terapias que buscan dar sentido al sufrimiento sin caer en el determinismo absoluto, vaya. La idea de que nuestras elecciones importan, incluso en un universo que parece predeterminado, es profundamente terapéutica, ¿no crees? En neurociencia y física, el libre albedrío es cuestionado constantemente, pero incluso si nuestro cerebro opera con cierto determinismo, la complejidad y la emergencia de la conciencia pueden ser formas modernas de entender esa razón superior de la que habla Boecio. No todo es reducible a casualidad simple. La libertad podría ser una propiedad emergente de sistemas complejos. Podríamos decir entonces que la respuesta de Boecio no solamente es teológica, sino también es una defensa temprana de la agencia humana frente al sistema que parece determinarnos. Llegamos al final de este diálogo, pero no a una respuesta definitiva.
porque quizás la grandeza de esta pregunta radica pensamientos en que no los tiene. Hoy hemos acompañado a Boecio en su celda. Hemos escuchado a la dama filósofa entrar con la paciencia de la diferencia entre presencia y predeterminación. Y hemos sentido el desafío del escéptico moderno, que nos exige coherencia con el mundo que la ciencia le describe. Al final comprendo que mi dolor no venía del destino, sino de mi incapacidad para elevarme por encima de lo inmediato. La verdadera prisión no era la celda propiamente, sino creer que mi libertad era una ilusión. La filosofía no me ha liberado de la muerte, pero sí del miedo a vivir sin sentido. Bueno, pues así es, Boecio. La libertad no consiste en cambiar lo inevitable, sino en corregir cómo enfrentarlo. La vida, esa joya que mencionaba, no depende de lo que pase fuera, sino de lo que decidamos dentro. Dios no es un tirano del tiempo, es testigo eterno de tu dignidad. Sigo sin creer en un Dios que todo lo ve, pero reconozco que esta distinción entre necesidad absoluta y condicional es poderosa. Nos ayuda a vivir sin caer en la parálisis del todo está escrito. Tal vez la libertad sea un pacto que hacemos con la incertidumbre. ¿Qué nos lleva a esta conversación entonces? Nos lleva a entender que el dilema entre la libertad y destino no es solamente un problema metafísico, es una paradoja, es una pregunta ética. Si aceptamos que nuestra decisión importa, aunque un ser superior las conozca de antemano o cualquier ciencia las explique como procesos neuronales, entonces la vida gana profundidad. La responsabilidad frente a nosotros mismos, frente a la ley, frente a los otros, se convierte en el reverso necesario de la libertad. Hoy Boecio nos ha recordado que incluso en la celda más oscura se puede elegir entre la desesperación y la dignidad. La dama filosofía nos ha enseñado a razonar que no solamente es huir del dolor, sino a darle sentido. Y el escéptico moderno nos ha obligado a no conformarnos con respuestas simplemente fáciles. Tal vez la verdadera consolación no esté en tener todas las respuestas, sino en no dejar de hacer las preguntas. En un mundo lleno de ruido, los algoritmos que predicen nuestro siguiente clic determinados disfrazados de certeza. Recordar que somos seres que eligen, que deben elegir, es un acto de resiliencia. Gracias Boecio, gracias a la dama filosofía y al escéptico moderno por esta conversación que cruza siglos. Y gracias a ustedes por elegir acompañarnos en este diálogo. Hasta la próxima crisis. Gracias. Hasta el próximo diálogo.